El viernes 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo con 45 personas a bordo se estrelló en los Andes. El grupo estaba compuesto por jóvenes jugadores de rugby, sus amigos, parientes y conocidos. Los sobrevivientes al choque quedaron atrapados por las montañas nevadas a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, sin comida suficiente, sin agua, sin vestimenta adecuada y soportando temperaturas menores, iguales o mayores a menos 30 grados centígrados. Al 10º día se enteraron a través de un pequeño receptor de radio que la búsqueda del avión había sido suspendida, dándoselos por muertos. Sabiéndose abandonados, la salida de ese lugar quedaba exclusivamente en responsabilidad de cada uno. Realizando pequeñas expediciones, fueron conociendo más y más las montañas que los rodeaban, y algunas previas a la expedición final hallaron la cola del avión, en la cual se encontraban las baterías necesarias para reparar la radio del siniestrado. Sin embargo, los intentos fueron inútiles, la radio no funcionó. Finalmente, 3 de los sobrevivientes, Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín, con enorme sacrificio y en condiciones inhumanas, emprendieron rumbo hacia el oeste para llegar a los verdes valles de Chile. Sin embargo, al tercer día se decide que Antonio debe volver al fuselaje, y así Roberto y Fernando siguieron caminando por 7 días más por las montañas de los Andes. Tras caminar 10 días encontraron al arriero Sergio Catalán, quien salió en busca de ayuda en su caballo y regresó con un grupo de rescate. Ese mismo día comenzaron las labores de rescate y lograron rescatar del avión a 6 de los 14 que aún quedaban. Aquel día el clima de las montañas dificultó las labores de los rescatistas, por lo que los 8 que todavía permanecían en el avión tenían que esperar una noche más, pero a diferencia de las otras, aquella noche estarían con abrigo, comida y especialistas. Al día siguiente se terminaron los rescates y tiempo después un grupo de especialistas volvieron a buscar los cuerpos para enterrarlos en el lugar del accidente y los restos del avión fueron quemados. Actualmente el lugar es visitado y tiene una cruz de hierro en memoria de los fallecidos y diversas cosas que iban en el vuelo, tales como botines de rugby y partes del avión. La falta de alimento los obligó a tomar la difícil decisión de alimentarse de la carne de los cuerpos de los fallecidos como única posibilidad de no morir de inanición. Este asunto resultó muy explotado por la prensa sensacionalista de la época, generando una fuerte controversia al regreso. Tragedia y milagro de los Andes es una expresión que refiere al accidente ocurrido en la cordillera de los Andes en 1972, cuando el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba al equipo de rugby Old Christian Club a Chile se estrelló, accidente en el cual sobresalen los valores humanos que hicieron posible la supervivencia de 16 personas en circunstancias extremas.